Vamos a conocer quiénes son los 6 protagonistas de esta noche. Ustedes ven un podio vacío, es el podio del señor Ciro Gálvez. Él va a estar conectado vía Zoom, cayó con el COVID. El problema de la pandemia u otro problema que tenga el Perú no se va a poder solucionar por la corrupción. Y por eso es urgente la honestidad en la política y en el gobierno. La pandemia ha demostrado que no hemos aprendido nada en 200 años de vida independiente. Por eso el Partido Morado propone crear empleo para resolver los problemas de educación, de salud y de seguridad ciudadana. Mi compromiso con ustedes es la expulsión inmediata de Odebrecht y sus cómplices, la incautación de todos los peajes corruptos. Viajaré a Estados Unidos para traer 40 millones de vacunas para todos los peruanos. Tu voto es importante porque juntos podemos cambiar esta realidad y construir un mejor futuro para ti y para tu familia. Represento la sangre nueva de la política. Estoy, al igual que tú, cansado de la corrupción, de las falsas promesas, sobre todo del club de los lagartos, que nos ha dejado sin vacunas, nos ha dejado sin oxígeno, nos ha dejado sin camas UCI y nos ha dejado sin chamba. Estoy todavía un poco débil físicamente. Ñohanchik inka kunapa, churan kunaga kallpasapam kanchik, manan maulasunchu, ni maipas, kai perunenchik. Que el Perú no va a poder resolver la pandemia y otros problemas si no se aplique la maquella masúa mayuria. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Con esto se puede resolver el asunto de la pandemia. Que los laboratorios faciliten la fórmula de las vacunas para que en el Perú se haga y se fabrique las vacunas. La corrupción Fuji-montesinista y la prensa mermelera se aliaron con Odebrecht para robarnos cientos de hospitales, miles de colegios, millones de tablets. Mi compromiso es traer 40 millones de vacunas. Construiremos miles de postas médicas con oxígeno, vacunas, cientos de hospitales, el Instituto Nacional para Niños con Habilidades Especiales y una red de hospitales solidarios en cada distrito del Perú. Decirle a los peruanos que los laboratorios que han invertido millones en descubrir la vacuna nos van a regalar su patente es mentirles. Lo que tenemos que hacer es asegurar los 48 millones de vacunas que tenemos gracias al convenio Marcos que se han firmado, vacunar gratuita y rápidamente a los peruanos convocando a la empresa privada, vacunarnos en una farmacia, en un consultorio, hasta en los centros comerciales. Respecto a la vacuna es algo muy relativo porque están saliendo diversas cepas y ninguna vacuna nos da una garantía real de eficiencia. Se tiene que hacer un cambio revolucionario. El Perú quiere sangre nueva. Para ganarle a la guerra COVID debemos hacer algo muy sencillo. No votar por ninguno de estos 3 candidatos que representan justamente a ese club que les estoy comentando. Y estoy hablando del señor Lescano, el señor Guzmán, el señor Salaverry, porque aquí estoy para decir la verdad. En primer lugar, vamos a activar 1.600 centros de salud a nivel nacional, con vacunas para que tú te vacunes lo más cerca a tu casa. Vamos a contratar a miles de peruanos, jóvenes, mujeres, padres, para que desde sus casas, con un teléfono celular, hagan un seguimiento de toda la pandemia y de tu salud. Vamos a crear una comisión de científicos que asesore al presidente de la República de forma permanente. No nos van a regalar las vacunas. Se está pidiendo la moratoria de los derechos de la propiedad intelectual de los laboratorios. Hay que entregar el kit de la vida gratuitamente. Alcohol, mascarillas, protectores faciales. Bueno, nosotros vamos a invertir 1 millón de soles en cada una de las postas médicas de los centros de salud para mejorar, pero para darle equipamiento y más plazas para especialistas y paramédicos, de congestionar nuestros hospitales que están absolutamente colapsados. El Perú necesita un sistema de salud totalmente nuevo que dé acceso universal a todos los peruanos en forma gratuita, única, historia clínica digital. Uyaris haikichik hina wauke panikuna kay hachakuna imay pasina hina kachaya tamriamanchik chu yangachus yangam imayna cumplen acuchos. Todas las deudas de tarjeta de crédito o capital de trabajo serán refinanciadas a un plazo de 7 años, con una tasa de interés que no sea abusiva. Todos los negocios van a funcionar sin cuarentenas,
ni toque de queda. La cuarentena será voluntaria. El Perú quiere sangre nueva, quiere un presidente ejecutivo, no un populista y mentiroso. No nos haga quedar mal, señor Lescano, a nivel internacional, diciendo que el cañazo va a curarnos del COVID. Este decreto de urgencia, el número 110, que permite que el Estado haga convenios con las empresas públicas y privadas para traer las vacunas. La solución la hemos tenido desde el año pasado. No nos dejan traer las vacunas. Por eso digo, señor Lescano, señor Salaverry, señor Guzmán, ustedes representan al club de los lagartos. Hemos venido a hacer propuestas, no a responder guerras sucias. Fortalecer las unidades de servicios intensivos, comprar camas UCI, plantas de oxigenación. No voy a perder el tiempo respondiendo tonterías. Una vez colocada la vacuna y una vez modernizada nuestra red primaria de atención, nuestras fosas médicas, tenemos que inmediatamente reactivar nuestra economía. Shock de inversión pública. Daremos un bono a 8,5 millones de familias, un bono de 1.500 soles. La Universidad Católica ha señalado que puede implementar plantas de oxígeno de 50 metros cúbicos por hora a un costo ínfimo de 200.000. Implementaremos 263 a nivel nacional. Esto costará la mínima suma de $52.600.000. Luchar contra la pandemia también significa darle la salud pública a las personas. Vamos a flexibilizar la cuarentena y los protocolos. Lo que vamos a hacer son medidas muy innovadoras vinculadas con la ciencia. El uso obligatorio de los oxímetros, el uso de medidores de dióxido de carbono para medir la calidad del aire, el uso de los filtros que son de bajo costo. Tenemos que reactivar de inmediato la economía para todos los peruanos. Vamos a fusionar ministerios para tener más dinero para inversión pública. Para resolver la pandemia tenemos que hacer investigación científica. Nos hacen creer que somos un país de tercer mundo y no es cierto. La reactivación económica no puede ser frenada por la SUNAT. Este decreto que le permite a SUNAT presumir que todos los peruanos son presuntos delincuentes, lo vamos a derogar. Vamos a dar una amnistía general para todas las deudas y multas de las MIPES. Otra pandemia que vivimos en nuestro país es la violencia contra la mujer. A ti, mujer peruana, mi reconocimiento porque has sabido enfrentar la pandemia sin miedo. Mi reconocimiento a ti, mujer peruana, que luchas a diario. A ti, mujer peruana, que no te amilanas ante las dificultades. A ustedes, mujeres, mi profundo y sincero reconocimiento por construir un Perú mejor. Perdón por todas las veces que el Estado ineficiente las desamparó, las denigró y no supimos cuidarlas. En mi gobierno habrá igualdad y dignidad para todos los peruanos, entre hombres y mujeres. Me parece increíble que en toda una vida el señor López Aliaga haya cambiado en solo un día su modo de pensar. El insulto a las mujeres, el pensar que no tienen derechos, el proteger a gente que abusa de los niños, la verdad es que nos sorprende que todo su discurso y mucha de su práctica en su vida la haya cambiado para un debate. Ahora tenemos que concentrarnos en los informales y los independientes y conversar con las municipalidades para que dejen trabajar a los informales en las calles. Vamos a generar empleo invirtiendo en los grandes proyectos de desarrollo del país. Pero también construiremos 1 millón de viviendas. El Perú tiene mucho dinero, pero los corruptos nos han mentido toda la vida. Esto parece una feria de charlatanes en que todos ofrecen solucionar tantas cosas, pero ¿quién garantiza que cumplirán? Tiempo. Coincido con el señor Ciro Gálvez. El Perú quiere un presidente ejecutivo, no un populista y mentiroso. Aquí he venido justamente preparado porque no tengo ningún antecedente ni penal ni judicial. En cambio ustedes, señor Guzmán, a usted ha sido aludido por el señor Barata de haber le dado $400.000 para su campaña. Igualmente, el socio del señor Salaverry está siendo inhabilitado justamente por corrupto y el vicepresidente del señor Lescano es socio y ha sido consorciado de la empresa Odebrecht. Tengo 3 hijas y 6 hermanas y sabemos que luchar contra la salud también es luchar contra la violencia contra la mujer y para eso es el enfoque de género, las mismas oportunidades para todos, niños y niñas, y así vamos a evitar patanes, matones y gente que creen que las mujeres deben de solo ir a lavar platos. Vamos a construir 100 centros especializados para los discapacitados y para las personas con habilidades diferentes. Yo vengo a hablar la verdad, sin embargo no me responden de los $400.000 que dice el señor Barata que le ha dado el señor Guzmán, del vicepresidente del señor Lescano y del el club de los lagartos del señor Salaverry, pero dicen que no, que la pandemia. Bueno, la pandemia sí, la pandemia ha traído miseria, pero justamente por la corrupción que ustedes representan. A palabras necias, oídos sordos. Nosotros pensamos que cualquier pandemia, pueblo del Perú, tiene que resolverse, cualquier epidemia, cualquier enfermedad,
fortaleciendo el sistema de salud. El 95% de todas las enfermedades son básicas y regulares, que deberían de atenderse en el primer nivel de asistencia y no en los hospitales. Eso requiere que los presupuestos, la atención y los equipos vayan al primer nivel de atención en todas las postas médicas. El 28 de julio expulsaré inmediatamente a Odebrecht y sus cómplices. Traeré vacunas para todos los peruanos. Expulsaremos de inmediato a todo extranjero que cometa delito en Perú. Daremos empleo masivo popular a través de la instalación de un caño de agua por cuadra. Solo garantizando la salud, la vida de los peruanos, pero garantizando también las reglas de juego para los inversionistas que crean empleo, que ponen dinero en los bolsillos de los peruanos. Aseguraremos el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar para todos nosotros. Que hasta este momento no escucho una sola propuesta del señor Santos y lo único que hemos escuchado todos es una sarta de insultos que no es para lo que hemos venido. Qué raro que hablar la verdad ahora es un insulto. Qué No raro que es. interrumpa, candidato. Propuestas. Yo conseguí 5 millones de vacunas el año pasado. Esto es una propuesta. Y la corrupción impidió que esas 5 millones de vacunas lleguen a los peruanos. Odebrecht empezó la corrupción desde el año 2001 cuando era socio el señor Lescano con el señor Toledo. Candidato Santos, muchas Es la primera vez que surge un partido desde los pueblos originarios. En el Perú, la brecha digital es enorme. Una gran parte de los hogares peruanos aún no tiene acceso a Internet. Y la crisis generada por la pandemia ha obligado a los estudiantes a recibir clases a distancia en modalidad virtual. ¿Cómo se podría mejorar la conectividad y la cobertura a Internet para que los estudiantes puedan acceder a clases, sobre todo en las zonas rurales? Vamos a crear el programa Los Promotores Educativos. Miles de jóvenes que vayan a los lugares más alejados para que capaciten a los padres y ayuden a los niños en la transición educativa. También vamos a repartir tablets a todos los niños que la necesiten y el programa de datos de Internet gratuito. El 28 de julio compraremos sin corrupción tablets equipadas con Internet educativo para cada escolar, universitario o estudiante de instituto. Erradicaremos la criminal ideología de género de nuestro país. Crearemos 2 tipos de bachillerato automático, técnico y universitario, como es Europa, de 4 años de duración. Aumentaremos el presupuesto del programa Beca 18 y crearemos el programa Crédito 21. También crearemos programas de rescate universitario y de institutos. ¿Qué va a hacer usted para reducir la deserción escolar normal y dentro del contexto de pandemia? ¿Y en qué nivel educativo usted va a concentrar sus esfuerzos si es que llega a la presidencia? Lo que vamos a hacer es expandir el programa Beca Permanencia, que les da financiamiento para poder financiar el material, el transporte y también en los lugares en donde viven. ¿Y qué hacemos con los estudiantes de las universidades privadas? Vamos a crear el programa Reactiva Estudio, baratos créditos de 1 o 2% para que los estudiantes paguen después de un periodo de gracia después de estudiar. También vamos a dar Beca 18 a todos los huérfanos de los peruanos que han muerto en primera línea defendiéndonos del virus. El programa Nadie se queda atrás. Todos los niños que no se han podido matricular en la escuela pública van a recibir atención, alimentos, nutrición, datos de Internet gratuitos y también las tablets. Vamos a centrarnos en el caso de las niñas, las adolescentes que desean culminar estudios secundarios, pero lamentablemente encuentran grandes obstáculos. ¿Qué haría un gobierno de Rafael López Aliaga para cambiar esta perspectiva en los próximos 5 años? Todo parte de un sistema transversal. La educación escolar de instituto en nuestro país tendrá el mismo nivel que las potencias mundiales. El presupuesto nacional aumentará para hombres y mujeres. Priorizará este año la alimentación. Por ahí empieza. Teniendo en cuenta la importancia de la salud reproductiva y las cifras de embarazos adolescentes en el Perú, ¿cómo implementará la educación sexual en las escuelas? Lo primero que se tiene que hacer para atender ese pedido, que tiene que haber educación sexual obviamente, desde una edad razonable. Lo primero que se tiene que hacer es invertir el 6% del Producto Bruto Interno, por lo menos. Y luego también utilizar la tecnología digital. Yo ya he anunciado, si soy presidente del Perú voy a comprar un satélite de telecomunicaciones. Bueno, rápidamente decir que en vez de gastar 1.000 millones de soles, que es lo que cuesta un satélite, podemos utilizar eso para mejorar la infraestructura de nuestros colegios. Nosotros queremos hacer una reforma profunda de la educación. Vamos a construir los colegios que hacen falta, vamos a aumentarle 40% al sueldo de los maestros en 5 años. Pero mucho se habla de lo que se va a invertir en educación. La pregunta es si vamos a incrementar la inversión en educación con la pandemia que estamos afrontando y vamos a seguir afrontando, ¿de dónde son los recortes para invertir en educación y qué es lo que se debe priorizar
desde el primer momento. Tenemos 183.000 millones de soles de presupuesto. De ahí tienen que salir los recursos para la educación, sin descuidar la salud, porque en la salud tenemos que invertir algo parecido, un porcentaje. Tenemos que reconstruir los 27.000 colegios que están destruidos. ¿Cuáles son los criterios que se seguiría eventualmente en un gobierno suyo para nombramientos de maestros, ¿no? El tema de las pruebas vinculadas a las capacitaciones y a la meritocracia y los aumentos de sueldo? Ahora te voy a decir el cómo, Mónica, porque es muy gaseoso decir ahí pues del presupuesto que salga. Todos los años los alcaldes por malas ejecuciones presupuestales devuelven al MEF, al Ministerio de Economía, 11.000 millones de soles. Imagínense ustedes, en 5 años tenemos 55.000 millones de soles que podemos reorientarlos. Entre los años 2008 y 2019, en promedio, un 76% de los estudiantes de educación básica regular realizaron su matrícula en una institución educativa pública. En este sentido, y considerando el posible incremento de este porcentaje en los años siguientes, a raíz de la pandemia por el COVID-19, ¿qué propone su eventual gobierno para superar la gran brecha de calidad existente entre la educación pública y privada hasta el nivel de educación secundaria? Es erradicar la corrupción, porque si no los jóvenes no van a tener las tablets y tampoco van a tener el internet. Esa corrupción y esas mentiras que hacen que algunos miembros del Ministerio de Educación y algunos profesores que dicen que tienen grado de maestría, como el señor Lescano, que dice que tiene grado de maestría, pero sin embargo en la SUNEDU no aparecen y no vengan a hablar cosas que no son ciertas para poder engañar al pueblo. La educación tiene que tener un cambio histórico. En mi gobierno, la presidencia de la República se va a devolver al Cusco, y respecto a los demás temas de educación, son temas que hay que tratarlos punto por punto, pero lo principal es hacer ese cambio histórico para que dejemos de ser alienados. ¿Cómo priorizaría usted, además, viniendo de una pandemia, el tema de la brecha de aprendizaje? Es muy importante que sepamos de que hoy en día hay otras prioridades en el Ministerio de Educación. Entonces, no se compran las laptops, justamente porque la corrupción y otro tipo de prioridades entran dentro del Ministerio de Educación. ¿Cree usted en la carrera pública magisterial? ¿Cuáles son sus ideas en un eventual gobierno de Ciro Gálvez? Efectivamente debe evaluarse a cada persona que va a trabajar para el Estado. Y muchos dirán, ¿pero con qué dinero? Hay dinero de sobra. Entonces, hay más o menos 68.000 millones cada año. Recordemos, el Perú es el país más rico del mundo. Con anga, y hay papas, yawin chiktam picharina, tiyu chay, hacha kurup tukunata chinkachina. Nosotros expulsaremos del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos. Todos los presos de alta peligrosidad serán trasladados a cárceles en el CEPA. Todo delito menor que quite la paz y tranquilidad a un peruano tendrá pena de cárcel efectiva. La delincuencia ya rebasó al Estado. El Estado se va hacia el colapso. No tenemos segura la vida ninguno. Vamos a enfrentar la inseguridad ciudadana con la mayor firmeza y dentro del marco constitucional. Dispondré que las Fuerzas Armadas tomen el control de calles y carreteras para, junto a nuestra policía, enfrentar a los delincuentes y garantizar también el normal desarrollo de las actividades económicas. Si hoy queremos resolver el tema de la inseguridad, tenemos que devolverle la dignidad a los policías, dándoles oportunidades de formación, dándoles herramientas de trabajo y no utilizándolos políticamente para después dejarlos solos. Mientras los policías detienen a los delincuentes, malos jueces y fiscales los sacan por la puerta giratoria hacia la calle a estos delincuentes. Lo grave es que muchas ONGs defienden a esos delincuentes y más no a los policías que los tienen desamparados. Hay que fortalecer a la Policía Nacional y equiparla bien. Y creo que eso hay que resolverlo con presupuesto. Sí, señor, con presupuesto. Hay plata, hay plata. Cada vez que saca un papelito se ponen nerviosos, señores ex funcionarios públicos, que están buscando chamba, dicho sea de paso. Yo no estoy buscando trabajo, yo vengo a servir a mi patria. Del millón de extranjeros que han ingresado al país, por lo menos 500.000 no cuentan con ningún tipo de registro. Los peruanos tenemos todo el derecho de saber a quién tenemos como vecinos. Voy a emitir un decreto para que en un plazo perentorio aquellos extranjeros
extranjeros que han ingresado al Perú de manera ilegal se pongan a derecho, sino con el apoyo de las Fuerzas Armadas vamos a deportarlos en el acto. A diferencia del señor López Aliaga, que en la página 16 de su plan de gobierno más bien quiere entregarle la nacionalidad a los venezolanos. Mire, vamos a establecer la cadena perpetua en cárceles en la selva, en el CEPA, para violadores, presidentes, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, jueces, fiscales y demás funcionarios corruptos. Tolerancia cero para la corrupción. Se acabó. Borraremos las leyes caviares comunistas para defender a nuestra policía y Fuerzas Armadas del abuso y persecución de jueces civiles como ocurre actualmente. Gracias. En primer lugar, quiero decir que me parece increíble que hayan candidatos que estén leyendo sus propuestas de temas tan importantes. Estamos viviendo una crisis, la gente se está muriendo, la gente no tiene chamba y tenemos candidatos que están leyendo un documento. No frieguen. Vamos a fortalecer todas las unidades de investigación de la Policía Nacional. Mano dura contra la delincuencia. Hay que hacer que el pueblo participe en este problema tan delicado de la seguridad ciudadana a través de las rondas urbanas y campesinas. Vamos a proponer la pena de muerte para los delincuentes reincidentes, feminicidas, violadores. ¿Es necesario reformar la policía? Si fuera así, ¿por qué? ¿En qué plazos? ¿De qué manera? Yo creo que hay que reformar la policía porque se le tiene que especializar. Las comisarías móviles en lugares donde hay incidencia de delito. Los cabecillas de las bandas criminales siguen ordenando crímenes desde las cárceles. Es por eso que vamos a concesionar no solo la construcción, sino la administración y la custodia a empresas de las cárceles, a empresas privadas. Vamos a restablecer el principio de autoridad a la policía. Un delincuente armado será un delincuente abatido y un policía que le dispare a un delincuente armado tendrá una medalla, no un juicio. Y así también le restituiremos la capacidad de investigación, a ver si de una vez nos enteramos de esos $400.000 que le han dado al señor Guzmán, también del vicepresidente, del señor Lescano, que forma parte del Club de la Construcción, y también con el presidente, expresidente Vizcarra. A estas alturas del debate ya todos tenemos claro que el señor Santos es el chaleco del señor López Aliaga. Candidato Guzmán. Alquiler. Candidato Guzmán. Y ahora que es... Candidato Guzmán, quisiera pedirle que en aras de candidato Santos, señor Santos, por favor, señor por Santos, favor. señor Santos, perdóneme, la mesa, los moderadores, estamos haciendo una invocación y estamos amonestando a un candidato. Para luchar contra la delincuencia también es importante que los jóvenes no entren a delinquir. Por esa razón vamos a crear los centros juveniles. Cada distrito del Perú que contrate a un sereno, el gobierno central va a contratar a otro. Las rondas urbanas y campesinas estarán dirigidas por los licenciados de las Fuerzas Armadas. Y en estos pocos segundos, mi más crítica severa contra estos señores que están haciendo una vergüenza en este debate. El trabajo de nuestra policía no puede caer en saco roto. Es indignante ver cómo después de meses de trabajo de inteligencia capturan a un delincuente y a los 2 o 3 días sale como Pedro por su casa libremente a las calles. Nosotros vamos a emitir las normas para que todos los policías, fiscales y jueces pasen por el polígrafo antes de su nombramiento, pero también durante sus funciones. Vamos a restablecer la importante labor de la ingeniería militar para construir aeropuertos internacionales y autopistas de penetración, principalmente en la zona del Braem. El ejercicio militar voluntario será pagado con un sueldo mínimo por mes. Los comités de autodefensa contra el terrorismo serán restablecidos para lograr absoluta y total paz. El Estado tiene que estar presente para luchar contra la delincuencia y por eso es bueno fortalecer la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo es posible de que vayamos a pensar en mejorar la policía cuando los mismos congresistas son los que denigran a la policía? Nosotros vamos a quitar vamos a quitarle a todos los congresistas. Eso es mentira y usted lo sabe. No mienta, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, señor. Señor Gálvez. Necesitamos modernizar la policía y dignificarlos, pero mucho cuidado. Hay que saber a quiénes instituimos como policías y también a jueces, a fiscales. Eso de la prueba del polígrafo está en el plan de gobierno de Luna. Para los políticos mentirosos,
A ver, les reto a estos señores que se sometan a la prueba del polígrafo para ver si están diciendo la verdad en tantas ofertas que como charlatanes vienen ofreciendo. Aumentaremos el número de efectivos policiales patrullando. Las Fuerzas Armadas defenderán las fronteras y la infraestructura vital para la actividad económica del Perú, tales como centrales hidroeléctricas y reservorios de agua potable. También los sistemas de serenazgo a nivel nacional se integrarán al sistema de control de tránsito. Acá 2 programas más. El primero es el patrullaje vecinal. Y la otra idea son los centros de atención a la mujer. Vamos a poner 1 en cada comisaría del Perú. Nuestras Fuerzas Armadas patrullarán cada calle, cada plaza, cada mercado. Aquellos delincuentes que han sido ya sentenciados previamente por delitos graves y vuelven a delinquir, ya no tienen arreglo. Cadena perpetua. Nosotros estamos preparando un programa que se llama Cooperación Popular. Todos los jóvenes que salgan con un título, profesionales, técnicos, que no tengan trabajo, obreros, van a tener la posibilidad de tener trabajo y no van a caer en manos de la delincuencia. Lo primero que hay que hacer para ayudar a los jóvenes es no perseguirlos en las calles y no no presentarlos como violentos cuando salen a marchar o decir lo que piensan. Algunos partidos hacen eso. Lo que vamos a hacer son los centros juveniles, que es una gran idea. Los ronderos a nivel nacional serán reconocidos como órgano de apoyo. Vamos a construir aeropuertos internacionales para recibir 10 millones de turistas. Nuestro gobierno facilitará la licencia de uso de armas de fuego a los ciudadanos. Si el Estado no garantiza nuestra vida, cada uno tenemos derecho a defendernos. Por supuesto que a largo plazo vamos a acabar con la delincuencia cuando sembremos valores y principios en nuestros niños, cuando generemos empleo pleno y remunerado, no como pretende López Aliaga, que sean voluntarios, que trabajen gratis. No, tenemos que duplicar la presencia de las fuerzas del orden en nuestro país. El voluntariado es una institución internacional, funciona en todo el mundo desarrollado, creo que no conoce el mundo. Eso no es un tema voluntario, señor, no lo ha practicado. Tenemos que, obviamente, también resolver el problema de las cárceles. El Perú quiere sangre nueva. Para ganarle a la guerra, a la inseguridad, no hay que votar por ninguno de estos candidatos, el señor Lescano, el señor Guzmán y el señor Salaverry. Todo delincuente flagrante, detención mínima de 15 días. Y todo delincuente extranjero infraganti, expulsión inmediata. Runa te los garantiza, hermano. Chaynam kanga, ñogan chija, karim kanchik, yiu chegacha suakurata, sepirosumi, mogorosumi, yiu ayun chikuna, churin chikuna, ayin causanampa. El Perú quiere sangre nueva, no más politiqueros baratos que vienen a buscar chamba y dicen ama sua, ama yuya, ama aquella. Te ama la suya con la nuestra. Vamos a expulsar del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos, para violadores, presidentes, congresistas. Le felicito a algunos candidatos que la propuesta de las rondas urbanas que yo las hice, la están haciendo. Ariwa oje panikuna, yasta masikuna, suakuna gamana masiabasuncho, kachakuna taga, calle pawanmi, ayin urume makiginan, imanasumpa se kachakunata. Al señor López Aliaga y decirle Proverbios 11:2, con la soberbia llega la deshonra. Yo no descansaré hasta que cada madre, cada joven, cada emprendedor pueda caminar tranquilo por las calles. Hace 6 años me presenté ante ustedes como una persona limpia y el día de hoy lo sigo siendo. Lo que quiero decirles es, si ustedes toman hoy una decisión, ya estamos en segunda vuelta. Y justamente acá tenemos 3 candidatos que pertenecen y han pertenecido al Estado y han recibido dinero del Estado. Y hoy día se presentan con una solución. ¿Y por qué no hicieron nada cuando estuvieron en el Congreso o en el Ministerio? Más allá de transparentar la información, ¿cuáles son sus propuestas concretas para fortalecer el sistema de rendición de cuentas a través del cual se pueden fiscalizar las decisiones respecto a las contrataciones públicas del Estado? Los peruanos ya estamos cansados de ver cómo alcaldes, gobernadores, ministros colocan en los cargos claves, en los cargos de confianza a sus amigotes. Vamos a emitir las normas que sean necesarias para erradicar los cargos de confianza en esos puestos claves. Sí, perdón, lamento las alegaciones difamatorias y que ustedes lo permitan también, ¿no? Que sea todo transparente, con la ayuda de gobiernos potencias mundiales, que nos ayuden a hacer todo el proceso limpiamente, con la ayuda
de la autoridad peruana. La Contraloría necesita muchas armas. ¿Cuáles se le puede brindar desde el gobierno? Bueno, quizá me va a decir que también lo estoy difamando porque le pregunte si fue socio de George Soros. Señor López Aliaga, que se dice ser provida, que se dice ser defensor y enemigo de la ideología de género, ha sido socio. Señor Salaverry, estoy dando mi punto de vista. señor Salaverry, pero le he formulado... el mayor financista de la señor Salaverry, pro aborto y pro señor Salaverry, ideología de género. si nos permite. Aquí estamos hablando de integridad. Señor Salaverry. Puede ser íntegro. ¿Puede responder la pregunta, por favor, señor Salaverry? Son las reglas del capacidad debate. sancionadora a la Contraloría, permitiendo que nombre a los auditores de cada organismo público, como lo hice yo, primera vez en la historia. Uno tiene que practicar lo que predica y no ser doble moral. Muy bien. ¿Qué cosa haría usted para que en ese nivel de ley de contrataciones no se pueda generar corrupción? Muchas gracias, pero me ha alegado, ¿no? Y justamente el socio de Vizcarra, ¿no? El ejemplo que usted menciona, las contrataciones a dedo, ya estamos hartos justamente de este tipo de contrataciones a dedo, ¿ya? Vamos a eliminar. ¿Cómo? Con gobierno electrónico. Hay mucho que hacer en el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Considera usted necesario reemplazar la Constitución actual para lograrlo? ¿O cree que una reforma constitucional o unas leyes serían suficientes? Sí, claro. Adelante. Una nueva constitución para construir un nuevo Perú. No más adendas en los contratos públicos. Tú, peruano, sabes que yo estoy limpio. La denuncia que me hizo un ciudadano fue sobre la base de un meme. Cuando al señor Odebrecht lo agarraron y lo metieron a la cárcel, Julio Guzmán ni siquiera era conocido. ¿Cómo se puede mejorar los mecanismos de investigación para sancionar esa pequeña corrupción en la administración pública? Así es, y que también se implemente un sistema legal que tipifique como delitos esos actos menores que usted dice, señorita Mónica. Yang chay, yang rema opakunaga, chay mi guauke panikuna, kunang mantaña opagmanga, alintam kalpanchakuna, mana manchakunacho, ñogan chiquinca kunapa churin kunapas, ñot koyogmi, yachay niogmi kanchi. Y chayman quieran respetar chicos que hay elección pe, que hay chunca jukneo abril pe, marca y cuchik con una chata, musos pacha liu Perú pe hay Muy bien, muchísimas gracias, se cumplió el minuto. La contratación pública es uno de los principales focos de corrupción. ¿Qué sugeriría para aumentar la transparencia, mejorar los mecanismos de control y al mismo tiempo hacer todo más expeditivo? Hay varias cosas que se pueden hacer, pero una fundamental es el control concurrente de la Contraloría. ¿Qué significa eso? El día de hoy la Contraloría actúa al final. Y al final recién identifica cuáles son las irregularidades. El control concurrente significa convertirlo en un médico general, en donde acompaña al funcionario durante todo el proceso e identificar inmediatamente las irregularidades. Mi pregunta es la siguiente. Durante los últimos años hemos tenido una larga trama de escándalos de corrupción que han venido degradando el sistema político. ¿De qué forma planea generar mayor confianza ciudadana y evitar una eventual inestabilidad política? Justamente vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a ver la ley universitaria que dice textualmente que para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de doctor. Pero usted, señor Lercano, tiene grado de bachiller. ¿Cómo hizo para usted ser profesor principal de una universidad del Estado, si la ley Santos, no lo permite, ¿no? Candidato Santos, disculpe que sea incisivo. Candidato Santos, perdóneme. Claro que sí. Mire, nosotros hemos luchado intensamente en el Congreso y el pueblo del Perú sabe contra las mafias y los corruptos. Tenemos que ahora mejorar la ley de manera exacta. El artículo 36, por ejemplo, yo le pido que ponga orden, no deja hablar. Continúe, por favor, candidato. Por favor, tiene que al señor pedirle orden. Señor Lejano, responda la pregunta. Señor Santos, por favor, invocamos. Sí, decía, en el Perú, nosotros en el Congreso, contra los corruptos y mafiosos, nos hemos enfrentado. ¿Qué mecanismos se pueden idear para proteger a los funcionarios, para acompañar a quienes denuncian dentro de la administración pública actos de corrupción? Vamos a digitalizar al Estado para que los funcionarios que detecten actos de corrupción de manera anónima puedan denunciar. Y justamente como yo estoy denunciando e invoco a la Fiscalía de la Nación para que investigue si es que el señor Lezcano abusó de su cargo como congresista para poder ser profesor principal de una universidad del Estado. ¿Qué podríamos
plantear en términos amplios para que esto mejorara, porque evidentemente hay un problema de falta de transparencia en algunos casos y de accesibilidad del ciudadano común y corriente. Es las malas leyes, le explicaba. Cuando usted comete sicariato, narcotráfico, terrorismo, violación, lo inhabilita perpetuamente conforme al artículo 36 del Código Penal. Pero no dice que se inhabilita a un corrupto. Ese artículo hay que cambiarlo. Nosotros hemos hecho esta cruzada nacional en medio de campañas sucias, como han visto hoy día algunos candidatos y estas publicaciones. Dios bendiga al Perú, nosotros no lo vamos a defraudar con Acción Popular. Hace 200 años, don José de San Martín dijo que el Perú era libre e independiente. Sin embargo, seguimos encadenados a la corrupción, a la desigualdad y a la pobreza. ¡Arriba los corazones! ¡Viva el Perú! Este 28 de julio es diferente. O nos vamos a hacer potencia mundial o vamos a ser Venezuela. Perú, potencia mundial. Sí se puede. Marca las 3 R. Este 11 de abril tú puedes evitar los extremos. Un extremo que no cree en la ciencia, que no cree en el derecho de las mujeres y que solo promueve el odio. Y el otro extremo que no cree en los jóvenes y que va a destruir la economía y tu futuro. Es hora que los jóvenes, las mujeres, los emprendedores, que tú estés al centro de las decisiones. El Perú quiere sangre nueva. Yo no hablaré quechua, pero hablo con la verdad, porque la corrupción se la está llevando toda. Ama suya, con la suya y quiere la nuestra. Piensen bien para votar esta vez. No crean en las encuestas. Manatag mi penga kunachu. May manta kaskanchik taruna simi dimas kanchik manta. Kunan mi poder manchayasu. Wauki panikuna. Allintam kay pachakunanchik kay chunka hukneo abrilpi. Runa chata markaykuspa. Muso pachayapanchikpa allaykunampa. Más yasumi. Kamkuna allinilla. Muy bien, tiempo cumplido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. 30 segundos. Gracias. Gracias. Gracias, hermanos. Y gracias a Dios. Muy buenas noches. Perdón. Sí. Tu voto es importante. El Club de los Lagartos, el Perú, por corrupto. Ciencia, ciencia y más ciencia. A palabras necias, oídos sordos.